Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami. Bienvenido. Gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente en Vive el Estéreo. Saludo con mucho cariño a todos los radioescuchas y verianos, amigos, hermanos en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás tú, Carolina, Mónica? Muy bien, gracias al Señor. Bueno, Carlos, no lo voy a distraer del tema. Abordemos el tema entonces de el verdadero evangelismo. Adelante. Muchas gracias. Pero sí te tengo que rogar que me dejes saludar y contestar rapidísimamente dos correos que pueden ser de mucha edificación para la audiencia y para nosotros mismos también. Quiero agradecer, claro, a todos y a cada uno en particular de la audiencia por la paciencia de soportarnos. No solamente a mí, sino sobre todo a Donizetti Barrios, soportarlo, que no es una cosa fácil, ¿no? Pero bueno, eso lo dije como chiste, Don. Por favor, ríete. Audiencia, ríanse, por favor. Entonces, de verdad, ahora quiero agradecer a Roberto Baldazo, mi compatriota de Mendoza, que me manda un abrazo mendocino grandote. Sí, porque ayer tocamos un tema muy interesante que era el tema del bautismo del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas? Sí, señor. Bueno, entonces me dice Roberto, que me permito con toda libertad pues citar su nombre porque él es un colaborador muy apreciado de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, me dice lo siguiente: querido hermano, hoy lunes le escuchamos nuevamente, iniciando usted el estudio sobre el bautismo, mencionando el bautismo del Espíritu Santo. Me llamó la atención la cita en Primera de Corintios 12:13. Si quieres podemos abrir allí, Doni, en la Biblia textual y en cualquier otra Biblia que quieras tú abrir para la comparación, porque yo estuve chequeando y todas o casi todas están equivocadas. ¿Primera o segunda a los Corintios? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Todos los hermanos y amigos del chat, si pueden seguirnos, será maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Muy bien. Entonces ahora, esa última parte que le enfatizaste, yo no sé, parece que supieras el problema, cuando dijiste un mismo espíritu, vamos a leerlo en cualquier otra versión. Bueno, empecemos entonces con la Reina Valera del 60, y dice de la siguiente manera, primera a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate tú, sí. No hace falta que leas en las otras porque lamentablemente todas son igual. Pero fíjate qué interesante que es esto. Un mismo espíritu, y la Reina Valera dice... de un mismo. De un mismo espíritu. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la palabra neuma, que está en acusativo, es un sustantivo acusativo, y neumatos, que es un sustantivo genitivo. O sea, en el griego, para indicar pertenencia, yo no tengo que decir de fulanito de tal persona o tal objeto. No. Lo que tengo es que cambiar la palabra del sustantivo. Entonces, si escribo neuma, es acusativo. Y si escribo neumatos, es genitivo. Entonces, el registro del nuevo pacto, del texto griego del nuevo pacto, está en acusativo. Entonces, eso quiere decir que se nos dio a beber un mismo espíritu, o un espíritu. En realidad la palabra mismo o solo no está. Se induce del contexto, pero en realidad no está. Entonces nos dio a beber un espíritu.
no de un espíritu. Porque, ¿qué pasa? Si yo uso el genitivo, entonces quiere decir que he bebido de el espíritu, pero el espíritu no necesariamente está en mí. Tomo de él, puede ser la energía de él, puede ser, como dicen los testigos de Jehová, que el espíritu no es una persona, es la fuerza activa de Dios, lo cual es incierto. Pero si yo digo, se nos dio a beber un espíritu, quiere decir que la persona del Espíritu Santo está en ti y la persona del Espíritu Santo está en mí, lo que cuadra, y está en todo aquel que lo haya recibido, lo que cuadra con lo que dijo Jesús, o Pablo, que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, señor. Bueno, entonces, si nosotros traducimos, se nos dio a beber de un mismo espíritu, estamos traduciéndolo mal, porque la palabra, repito, en el original griego es neuma, no es neumatos. Entonces, el hermano Roberto, pues, me hace esta salvedad muy oportuna, porque, y debe ser enfatizado esto y enseñado, porque allí se demuestra, ¿verdad?, no solamente que se debe traducir como se debe traducir, sino también se demuestra el hecho de que, indicando, dice Roberto, la Escritura nos indica que los creyentes recibimos al Espíritu Santo en su totalidad, no como una porción, sino como persona. Añade para terminar, creo que esto tiene gran valor en la explicación del bautismo, lo cual nada tiene que ver, obviamente, con el bautismo en agua. Gracias por su atención y tal, y me pide que lo hable en la reunión en la entrevista, y bueno, pues yo pensé que pudiera ser, que es de edificación, y así lo hice. No sé si tienes algún comentario sobre eso, si quedó suficientemente claro, Donny. Sí, se entendió, que no es que bebemos del Espíritu, sino bebemos el Espíritu. Exactamente, Sí, como correcto. persona. Muy bien. Entonces, la otra cuestión que quería agradecer, me voy a reservar el nombre porque no sé si nuestra hermana pues le interesa que salga su nombre o no. Sé que Roberto no tiene ningún problema con esto, pero nuestra hermana pues le agradezco en primer lugar sus palabras de aliento, y me hace una pregunta que es muy interesante. Dice, una adolescente de mi congregación se me acerca y me pregunta por qué Dios hoy no hace los milagros que hacía en el tiempo del Antiguo Testamento, por ejemplo, como el de los milagros que hacía en los tiempos de Daniel y sus amigos. Nuestra hermana pues alega perplejidad porque nunca se había paseado en su mente por una pregunta así. Entonces ella quisiera que habláramos un poquito sobre esta cuestión de la actividad actual de hoy, si acaso no está interesado, dice, quizá Dios no está interesado en hacer milagros. Entonces, yo quería decir al respecto, y después tú puedes, pues, disentir o comentar como siempre, y nuestros hermanos del chat también pueden hacerlo, que es lo siguiente. Creo que esta jovencita está totalmente equivocada, porque nosotros, desde que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y se metió en el corazón de cada ser humano, de cada hombre que él llamó y que sigue llamando. Mira, yo tengo una calculadora aquí. Vamos a ver una población de 7.000 millones, Donizetti, y vamos a establecer más o menos que el Espíritu Santo esté en el 5% de la población. Estamos hablando de 350 millones de personas que hoy tienen el Espíritu Santo. Ahora,
Jesús dijo, quizás pudiéramos buscarlo allí, que haríamos mayores obras que estas, porque Él iba al Padre, ¿verdad? Sí, así lo dijo en San Juan. Y eso es lo que significa, dice, y mayores obras que estas haréis porque voy al Padre. Juan 5:20. Sí, exacto. Y 14:12 también. 5:20 y 14:12 en Juan. Leerlo será muy bueno. Sí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Y en el 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ve? ¿Y qué pasó? ¿Por qué dijo eso Jesús? Yo voy al Padre. Porque razonó con el por qué. Porque voy al Padre. ¿A qué se refería? A lo mejor nuestros hermanos del chat o tú quieren complementar esta respuesta. ¿Por qué razón dijo eso? Porque voy al Padre. A ver qué respuestas hay aquí. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esto en lo que estábamos hablando ahora de beber del Espíritu. Vamos a ver de esta pregunta que se acaba de hacer. ¿A qué se refiere Jesús para la gente que está en el chat? ¿A qué se refiere Jesús o a qué se refería cuando dice que mayores obras hará porque yo voy al Padre? Dice aquí intercesión, dice Antonio Andión, porque Jesús estará a la diestra del Padre como intercesor. A ver qué otro. No necesariamente, bueno, eso puede ser, pero hay otro factor anterior que es el que permite entender a plenitud por qué nosotros vamos a hacer mayores obras que Jesús, es decir, más numerosas. Sí, aunque el texto dice el que en mí, dice las obras que yo hago, Él las hará. Habla en singular, como de una persona que cree en claro, él las hará, sí, claro, las hará, está bien, perfecto. Bueno. Hará más o mayores obras, más impresionantes, no hay problema con eso. Ya, Fernando, ambas cosas sirven. Está bien, Fernando Alonso dice porque él volvería con el Padre. Y Ale Aguirre dice por el Espíritu Santo. M. Gilbert Muñoz Duarte dice por la potencia total del Espíritu Santo en nosotros, y ahora Valladares, por su Espíritu Santo en nosotros. Ale Aguirre está en varias personas. Luis Oscar Lima Vidaurre, porque Jesús se limitaba a estar en un solo lugar y el Espíritu Santo moraba en todo lugar. Maravilloso, ahí está, porque antes él era solo y ahora somos 350 millones. Claro, lógico. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a la idea de que andamos con un Dios milagroso. Vamos a leer un momentico allí, milagros. Fíjate bien, milagros aparece 20 veces en la Biblia. Y en 1 Corintios 12:10 y después en 12:28 y 29. 12:10 dice, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros distintas lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿No dice el hacer milagros? Sí, operaciones milagrosas. Exacto, operaciones milagrosas, muy buena. Y después en el 28 y 29 del mismo capítulo. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Anhelad, pues, los mejores dones, pero aún os muestro un camino más excelente. Ve, entonces allí lo trata como algo normal, los milagros, o como algo extraordinario. Ahí se ve como algo normal. Como algo normal, como algo, mira, están los que sanan, los que hacen milagros, los que hablan lenguas, los que predican, ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan lejos de nosotros esa realidad tan hermosa de la iglesia primitiva? Simplemente, Donny, por la forma en que nos congregamos. Debe ser porque estamos esperando que 2 o 3 personas que se paran enfrente de nosotros hagan todo
lo que nosotros no hacemos. Y si la persona que está dirigiendo al frente Exactamente. no tiene esa capacidad de moverse en todos, entonces invitamos a alguien que venga de otro país, le pagamos el hotel, le damos una buena ofrenda, viene, lo tenemos 2 o 3 noches en nuestra congregación y le pedimos que lo que nos falta, porque nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo lo supla a través de nosotros, Él lo provea. Y luego se va Exacto. y luego traemos otro. Exacto, porque no sabemos que lo tenemos. Es algo tremendo eso, ¿ve? Entonces, en una congregación de 30, 40 personas, resulta que hay por lo menos 9 dones, y esos dones se pueden repetir, porque Pablo dice, porque todos podéis profetizar. Los profetas hablen 2 o a lo más 3 y los demás juzguen. Los que hablan en lengua, bueno, hablen si hay quien interprete, si no, hablen para ustedes mismos. O sea, lo trata desde un punto de vista normal. Dice, para que seáis sanados. Eso venía, imponía la mano y sanaban, y ya, y no iban al médico, Donizetti. Eso es un milagro. Ahora, yo les recomiendo, ahora en este tiempo hay auténticos milagros, como no, les recomiendo a nuestra hermana y a todos que se adquieran 2 libros. Seguramente tú tendrás otros títulos. A mí se me vienen a la mente 2 buenos títulos. Uno que se llama, anótenlo, La gente más feliz de la tierra. El autor es Demos Zakarian, con Z. Y el otro es Torturado por Cristo. Torturado por Cristo es una cuestión milagrosa de que, bueno, pues hacía unos milagros tremendos por medio de este hermano Richard Mumbran, pues. Entonces, hay varios libros, pero lo que pasa es que hay que seleccionarlos, porque hoy en día ¿cómo se llama? Es muy engañoso ahora toda hay muchas publicaciones que no son auténticas, ¿no? Pero Dios está haciendo milagros a cada instante, a cada momento. Lo que pasa que los milagros del Señor, es verdad, son lo más incógnito que puedan ser. El Señor no se prodiga en milagros, hace los milagros indispensables, también es verdad, porque el milagro en realidad ataca un poquito la fe. Entonces, el milagro en el inconverso está buscando señales, milagros de afuera para ver cosas, y Dios en eso no se prodiga, es verdad. Él necesita ver reserva para creer. Sí, necesita ver para creer, y eso lo ofende mucho al Señor. Porque nosotros tenemos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No le dijo así el Señor a Tomás? No, y es que con el cristiano funciona de otra manera, es que es creer para ver. Muy bueno. Creer para ver, sí, señor. Es diferente, es muy diferente, pero no de ninguna manera Dios se está retrayendo de milagros. Nuestra vida es un milagro, andar con el Dios milagroso de la mano es algo tremendo. Lo que hay que saber es sintonizarlo, eso es todo, y andar en el Espíritu, lógicamente. Dice Aura Valladares, una mujer decía, yo no vengo a esta iglesia porque no siento cosquillitas en mi panza como en la del pastor fulanito Betal. Y le dice, pues estás mal, creo que necesitas estar embarazada para que sientas cosquillitas 9 meses. Es decir, la emocionan mucho más en la otra iglesia, tal vez quería decir. O sea, ella vive de emoción y es lo que le pasa a mucho cristiano, ¿no? Necesita ir a alguna parte donde haga verdadera catarsis y en cierta medida hacen catarsis, como que liberan esas penas, se desahogan, los hacen sentir bien, le dice tú eres grande, tú vas a llegar, tú eres lo máximo, tú sirves para esto. Imagínese una persona que llega arrastrándose mal anímicamente y después de 2 horas de estar encerrada en ese lugar, de escuchar buena música, gente muy animosa y una persona que le dio un mensaje casi que motivacional, la persona sale feliz. La cuestión es que allí no hay una verdadera palabra que la simiente, entonces necesita ese calmante, se le pasa el lunes, el martes necesita otra inyección, y el miércoles otra inyección, y no hay una verdadera fe que le sostenga. Exacto, porque no está en el conocimiento de la fe.
Este es el asunto. Y es tan importante ser alimentado. Mira, el aliento de la manzana como símbolo del Espíritu Santo es algo hermoso y muchas veces llega digamos, a alegrarnos, pero siempre momentáneamente. Pero lo que en realidad nos sustenta son las tortas de higos. Estoy hablando en sentido figurado, claro, bíblico, ¿no? Que le dio el ángel al profeta y anduvo caminando, yo no sé, 40 días y 40 noches ahí sin cansarse. Entonces, esa es la palabra de Dios. Entonces, no hay sustituto para entender y afianzar nuestra fe en lo que Dios dice en su palabra. Seguridad en la salvación, y aprendemos a conocer la mente de Dios y a desconfiar de nosotros mismos. Esto es muy importante. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Si no, podemos empezar con el punto número 6. Conocí a un hermano licenciado en física nuclear, un genio impresionante con su mente, y él aceptó a Cristo. Esto fue un milagro para mí, que una mente de esas características acepte a Cristo, dice Óscar Osvaldo González desde Córdoba, Argentina. Sí, bueno, por ejemplo, Einstein estaba muy cerca yo creo que no tuvo oportunidad, o Dios no le presentó la oportunidad, pero él, a través de la física, entendió que Dios existía y que Dios es luz, y era Einstein. O sea, sí es posible, y él creía en los milagros. Bueno, le recomiendo en internet, sí, hay un recuento de los refranes de grandes hombres, y el de Einstein es particularmente edificante, aunque, repito, nunca tuvo oportunidad a lo mejor de que se le predicara al Señor Jesucristo, pero él sí se acercó bastante y entendía que, cuando entendió que el universo era finito, entendió y puso en manifiesto la segunda ley de la termodinámica, que es que los astros están sufriendo un proceso de desgaste. Entonces, si sufren un proceso de desgaste, tuvieron que tener un principio de creación. Entonces, allí fue donde él entendió que había un ente creador, pero no lo alcanzaba a entender porque hay que entenderlo por fe, no por física cuántica. Claro. Bueno, otro comentario aquí en el chat. Ale Aguirre. Donny y Carlos, ayer estuvimos hablando de Efesios 1:1 y decíamos que esto no era solo a los efesios. Y buscando en una Biblia de estudio decía como referencia a Hechos 18, 19 al 21 y 19, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Porque lo que estoy diciendo es que al no tener las palabras en Éfeso, sí, la epístola es sí, una circular a los gentiles. Correcto, que no está dirigida solamente a los efesios, no, que él, que se hace eco de esto, que ayer usted mencionó, de que Efesios 1:1 no era solamente para los efesios. Claro, muy bien, sí, eso es es correcto, y el ejemplo, y el ejemplo que pone es valedero, gracias, sí señor. Correcto, y aquí está Aura Valladares. ¿Qué quiso decir Jesús a los fariseos cuando les dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? ¿Será por eso que las personas solo piden milagros? Bueno, allí lo que pasa es que cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, se lo dijo en voz alta. Entonces ellos meditaban dentro, los fariseos, diciendo, pero ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Bajo qué autoridad este está? Y todo eso lo pensaban en su corazón, no lo decían. Entonces Jesús, entendiendo los pensamientos de ellos, porque Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre, les propuso esto. Le dijo, mire, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda.
Entonces, claro, enseguida los fariseos pensaron, oye, ya lo creo que es mucho más difícil decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque si se levanta, toma su lecho y anda, quiere decir que tiene un poder para perdonar pecados y que es Dios. Porque ¿quién puede levantar a un paralítico de su catre? Entonces, Jesús, sin esperar respuesta de ellos, solamente le lanzó la pregunta, añadió y dijo, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu catre y echa a andar. Y el hombre se paró, agarró su catre y se fue. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tenía autoridad para perdonar pecados porque es Dios hecho carne, lógico, y eso es lo que quiere decir. Muy bien, Carlos, nos quedan unos 5 minutitos para que redondeemos entonces lo que hoy veíamos de el verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo, el punto número 6%, muy cortito, nos habla del sacerdote cristiano, el hermano Schaffer. Y entonces dice así, el creyente también es constituido sacerdote para Dios cuando es redimido. Él es uno de los que forman la gran compañía sacerdotal, la cual es la verdadera iglesia, y tiene acceso a través de la sangre de Cristo al lugar santísimo, donde Cristo, el sumo sacerdote, ya entró. Él tiene el privilegio, el creyente, ¿no? Tiene el privilegio como el sacerdote del antiguo pacto de ofrecer su sacrificio y alabanza a Dios e interceder delante de él por sus semejantes. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Si quiere lo podemos leer y ya terminamos pues con él. Bueno, aunque nos faltan 6 minutos, ¿no? Sí. Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Dice, y vosotros también como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Aquí dice, estáis siendo, me pareció que yo esto lo había leído, sed edificados. Déjenme ver un momentico en la otra versión, Reina Valera. Sí, es muy bonito ese verbo. Me parece. No es sed edificado como un mandamiento, sí, sino como una conclusión. Sí, me parecía, me sonaba diferente. Aquí estoy buscando Primera de Pedro 2, a ver cómo dice en el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Claro, por eso me sonaba curioso, porque ahí dice, sed edificados como si esto dependiera de uno. Y aquí dice, exacto. Vosotros también como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual estáis siendo es un participio presente, claro. No es un imperativo. Claro. Y es algo que Dios está haciendo en nosotros. Exacto. Sí, porque el otro me sonaba a mí como que usted tiene la obligación de ser edificado. Bueno, por lo cual... un poco difícil. Un poco difícil, sí. El verso 9, ¿qué dice? El 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo. Bueno, ahí está nuestro ministerio, porque hasta cierto punto Dios nos oye particularmente a nosotros porque somos los únicos que podemos entrar en el lugar santísimo. Porque, claro, nosotros, cualquiera que me está oyendo dice, oye, ¿por qué no puedo entrar yo? Claro que puede entrar usted también. Solamente tiene que oír el Evangelio y entender y creerle a Dios que Él abrió ese camino para usted. Entonces, hoy lo sabe. Hoy está accidentalmente metió la radio en Vive la Estéreo y dijo, pero ¿qué es esto? Yo quería oír las noticias y tal, y estaba oyendo porque se quedó interesado de lo que hablan estos locos Carlos y Donizetti. Entonces, ahora lo sabe. Cristo murió por usted. Abrió el velo del templo para que usted pueda entrar en el lugar santísimo para hallar el oportuno socorro. Preguntas en el chat.
A ver, le digo, Carlos, de algún Comentarios. comentario. Dice, bueno, contestó ahora Valladares, ahora sí entiendo, somos sacerdotes. Y entonces dice, o sea, ¿no apóstoles? No, sacerdote nada más. Bueno, Carlos, yo creo que bien, dejamos hasta ahí, entonces cerramos de esta manera en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por el tiempo que nos ha regalado, por este tiempo que usted dedica para ayudarnos a entender cada día mejor las Escrituras. Le deseo que tenga un feliz resto del día y será hasta mañana, Dios mediante. Bueno, Un saludo cordial para todos los radioescuchas de Vive el Estéreo y hasta mañana. hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y